Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo su palabra y ahora haciendo el recorrido de las cartas de Pablo que escribió estando en la prisión. Estamos en la carta a los Efesios y llegamos al capítulo 2, versículo 11 y vamos a leerlo. Dice así: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, hasta aquí nomás. Pablo escribe a los Efesios y en los primeros capítulos habla de la salvación que llegó a nosotros por gracia. ¿Se acuerdan? En los miércoles anteriores hablamos de que la salvación no hay nada que podamos hacer para ser salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino que era por gracia, poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo le habla a los gentiles, Efesios, la mayoría de los efesios era gentil, y le dice, y les pone de manifiesto de que ellos estaban lejos del pueblo de Israel. Dice, por tanto, en el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Me acuerdo de David, ¿se acuerdan David cuando iba a enfrentar a Goliat? Él se preguntó, ¿quién es este incircunciso que sale en contra de los ejércitos de Jehová? Y así el pueblo de Israel se diferenciaba, era el pueblo escogido por Dios. Ya la promesa desde Abraham, Dios había prometido que iba a bendecir a todas las naciones por medio de Abraham. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pueblo de Israel se diferenciaba de las demás naciones porque tenía un Dios que se relacionaba con ellos, se dio a conocer. No solamente eso, sino que los libró de la esclavitud de Egipto y estuvo con ellos. Y eran bendecidos cuando ellos se acercaban a Dios y eran maldecidos cuando ellos desobedecían y se alejaban de Dios. No solamente eso, los gentiles estaban lejos de este pueblo Israel, pero no porque Israel fuera algo especial, sino porque el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Es verdad que el pueblo de Israel se fue alejando de los pueblos de alrededor. No habían entendido que ellos debían dar a conocer a su Dios, que ellos debían ser de bendición a las demás naciones, para que todas las naciones conozcan a Dios. Y ellos hicieron al revés, ellos se alejaban, hablaban de los gentiles en modo despectivo, en modo de que ellos eran superiores. Pero el Señor Jesús vino acá y como vamos a leer más adelante para abolir esto que nos separaba
de los pueblos de Israel, pueblo escogido por Dios, no porque sean algo especial, sino porque ellos debían dar a conocer al mundo a Dios. Dice, pero ahora, el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta sangre de Cristo hizo que todas las personas que no eran del pueblo de Israel puedan ser cercanos a Dios, puedan ser y formar parte de la familia de Dios. Y Pablo le dice a los efesios, ahora por la sangre de Cristo ustedes son hechos cercanos al pueblo de Dios. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. El pueblo de Israel no solamente se separaba de las demás naciones, haciéndose odiar también por las demás naciones, sino que también se empezaba a separar de las personas de su misma nacionalidad, pero que no cumplían con la ley de Dios. Y la ley de Dios no estaba escrita para que sean ellos alguien especial, sino que la ley fue escrita como un camino que nos llevaba a Jesucristo. Y podemos leer ahí en San Juan capítulo 5, lo leemos de la boca del Señor Jesús. San Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús le decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque confían que en ella hay vida eterna, y ellas son las que daban testimonio del Señor Jesús, y no querían venir al Señor Jesús, no querían ir al Señor Jesús, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos no solamente creían en la palabra de Dios, en la bendición de Dios, sino también creían en la resurrección del día final. ¿Se acuerdan allí las hermanas de Lázaro? Jesús le dice, ¿no crees que tu hermano resucitará? Y ella dice, sí, yo creo que él va a resucitar en el día postrero. El pueblo de Israel tenía la confianza de que Dios podía resucitar a los muertos. Tenemos en el Antiguo Testamento, allí en los libros de los Reyes, donde Eliseo resucita ahí al hijo de la Sunamita. Y también su tumba, después que habían llevado a uno que había muerto y habían huido, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Y no solamente eso, sino que también Abraham, cuando tuvo que sacrificar a su hijo Isaac, él confiaba de que Dios tenía poder, a pesar de que él lo iba a matar, aquel hijo de la promesa, aquel hijo por el cual él tenía las mejores promesas de Dios de bendición y de ser como las estrellas del cielo. Él tenía confianza, como dice en Hebreos, que Dios lo podía levantar de los muertos. Y Jesús vino a este mundo a cumplir la palabra de Dios, a cumplir esta palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que hizo un montón de milagros. Y los milagros más grandiosos fueron los de resurrección. ¿Se acuerdan cuando resucitó al hijo de la viuda? Cuando resucitó al mismo Lázaro. Dice que muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque él era la vida. Y ahí podemos ver también en San Juan capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús se presentaba como Dios que puede dar vida
de entre los muertos. Y no solamente lo dijo, lo anunció. Dice allí en Efesios, Él vino, Él es nuestra paz, porque Él reconcilió a los dos pueblos para que los dos pueblos sean uno solo. Él es nuestra paz. Él hizo nuestra paz, porque Él murió en la cruz, no solamente por nuestros pecados, sino que nos reconcilió con Dios. La paz la tuvimos con Dios. Y también esa paz hizo una reconciliación con el pueblo de Israel, que estaba lejos también. De los dos pueblos hizo un solo pueblo. Me hace acordar mucho a la realidad, ¿no? Cuando hablamos de la grieta, de unos piensan de una cosa, otros piensan de otra, pero Jesús acá en esta grieta, donde hablaban de judíos y gentiles, donde se hablaba con desprecio de un lado y para el otro, dice, de los dos pueblos Él vino y los reconcilió. No solamente los reconcilió entre ellos, sino que los reconcilió con Dios. Él es nuestra paz. La cruz hizo que nosotros estuviéramos en paz con Dios y estuviéramos en paz también entre el pueblo judío y los gentiles. Y formó un nuevo pueblo, este pueblo que habla allí en Pedro, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Fue un precio muy alto el que tuvo que pagar el Señor Jesús. Su sangre en la cruz es el precio que hizo que nosotros seamos un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Dice así el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, comprados por su sangre. Y no solamente eso, dice, y miembros de la familia de Dios. ¿Se acuerdan allí en Juan, los primeros versículos del libro de Juan? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente nos hizo del pueblo de Dios, que es su iglesia, sino que nos hizo miembros de la familia de Dios. Y nos hizo coherederos con Cristo y también podemos decir que somos aquellas personas que tenemos las promesas de Dios, no solamente promesa de que va a estar con nosotros siempre y va a estar a nuestro lado, sino que en un día va a venir y nos va a dar vida y vida eterna, nos va a resucitar. Todos aquellos, como dice allí en Tesalonicenses, ¿no? Los que murieron en Cristo van a ser resucitados y Él promete vida eterna. Por eso Pablo en Corintios habla de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería todo lo que hacemos, porque Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que nosotros hemos nacido de nuevo en aquel momento donde, arrepentidos de nuestros pecados, le fuimos y le pedimos perdón. El Espíritu de Dios entró en nuestra vida y nos dio una nueva vida. Nacimos de nuevo, somos una nueva creación. Y como promete el Señor, y Pablo lo dice allí en Filipenses capítulo 1, ¿no? Versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, pero es Dios el que nos da el crecimiento, es Dios el que está con nosotros y es Dios el que prometió que iba a cumplir el propósito en nuestra vida. A veces lo vemos difícil, ¿no? Cuántas cosas nos cuestan hacer, pero nosotros debemos confiar que el Espíritu de Dios va a obrar en nuestra vida para que nosotros podamos ser aquel hombre perfecto. Y aquel día que nosotros le vemos cara a cara vamos a ser y vamos a conocerle como Él nos ha conocido y nos va a transformar y nos va a dar una vida nueva. Y Pablo le habla a los efesios y le dice, ustedes estaban perdidos, lejos del pueblo de Dios, pero ahora están cerca por medio de la sangre de Cristo y la obra de la cruz. Y me hace mucho pensar esto en nuestra vida, ¿no? Como iglesia. ¿Cómo nos ven las personas de afuera de la iglesia? ¿Somos de bendición para las personas de afuera de la iglesia?
somos de bendición, estamos para llevarles bendición. El pueblo de Israel, el propósito del pueblo de Israel era que todos sean bendecidos. ¿Por qué? ¿Porque Israel era especial? No, porque ellos tenían al Dios verdadero. Ellos debían ser de bendición a todas las personas, a todas las naciones. Ellos debían de ser de bendición. Pero no, ellos se alejaron. Por eso Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros y el pueblo de Israel en Jesucristo otra vez vuelvan a ser uno. Y no solamente eso, sino que el pueblo judío también discriminaba o separaba a aquellas personas de su mismo pueblo que estaban lejos, que no cumplían la ley. Y el Señor Jesús dijo, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ponen pesadas cargas. Y a veces me siento muy identificado, ¿no? Cuando no podemos solucionar los problemas entre nosotros, los hermanos. ¿Por qué debemos, y acá trae la solución entre los problemas entre nosotros es ir a Jesucristo, es dejar que Él actúe en nuestra vida, obedecerle, conocerle. En estos primeros 3 capítulos que vamos a ver nos habla de la salvación, del lugar donde Él nos colocó como hijos de Dios. Y en los últimos 4 capítulos de Efesios nos habla de cómo poner en práctica esto que somos y cómo hacer que nosotros podamos ser de bendición a las personas que nos rodean. Y muchas de las epístolas son así, ¿no? Hay capítulos, los primeros capítulos hablan de la teoría y los últimos capítulos hablan de la práctica. Pero en estos versículos que nos tocó hoy debemos saber que Dios es nuestra paz. Paz que pudimos encontrar con Dios. ¿Se acuerdan de ese himno que decía, paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud? Pero dice, oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Jesús allí en Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y le promete un lugar, en el lugar donde Él iba a estar, le promete un lugar. Y allí en el capítulo 14 también, el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús vino para darnos paz, para darnos la paz con Dios, para darnos la paz entre las personas que nos rodean y poder saber que a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, a pesar de las cosas que a veces no entendemos, Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y Juan lo había entendido, y se acuerdan, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Debemos conocer a Jesús, debemos obedecer al Señor Jesús y debemos recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Es un libro espectacular, el de Efesios, y les recomiendo que vayan a YouTube y puedan leer el resumen del libro de Efesios, de la Biblia, ¿no? Creo que es la Biblia, puede ser. La Biblia tiene un resumen del libro de Efesios, que lo puedan escuchar, son 10 minutos donde habla y resumen el libro de Efesios, pero que esta porción que nos tocó hoy nos haga pensar de dónde nos sacó Dios, dónde nos colocó, los que nos dio la salvación, la paz, la tranquilidad, nos hizo parte de su pueblo, somos parte de su familia y debemos ser de bendición para las personas que están lejos y debemos ser de bendición para las personas que están cerca. Y la única forma de serlo es estando cerca de Jesús, obedeciéndole y conociéndolo y haciendo que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida en bendición para las personas que nos rodean. Hasta aquí nomás con estos versículos, espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Damos gracias a Dios por este tiempo. Buenas noches, que Dios los bendiga.